Venezuela es un país sudamericano con algunos territorios en las Antillas. Este país cuenta con una expansión territorial de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluyendo reclamaciones territoriales, y más de 31 millones de habitantes. Este país, al igual que muchos de sus países colindantes, tiene aproximadamente unos 200 años de antigüedad, y en todo ese tiempo, este país tuvo una historia, por una parte bastante accidentada y por otra parte bastante interesante, con muchos eventos y anécdotas que por desgracia tuvieron muy poca cobertura por los historiadores de la época. Es por ello que te hablaré de algunas curiosidades históricas poco conocidas sobre la República de Venezuela. En 1528, Venezuela fue durante 17 años una colonia alemana, al mando de una familia de banqueros alemanes. Durante este periodo, Venezuela se conoció como Klein Venedig, que en español significa Pequeña Venecia. En 1617, el pirata inglés Walter Raleigh atacó y saqueó la ciudad de Angostura en la Guayana Española. Hoy en día esta ciudad existe bajo el nombre de Ciudad Bolívar. En 1750 nace en Caracas Francisco de Miranda, quien fue un militar venezolano que participó en muchas campañas militares como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y que debido a esto hoy en día es conocido como el americano más universal. En 1817, durante la Guerra de la Independencia de Venezuela, una fuerza expedicionaria del Reino Unido llegó al país para luchar del bando de Simón Bolívar. Este batallón recibió el nombre de la Legión Británica. En 1843, Venezuela logró establecer relaciones diplomáticas con el Estado alemán del Gran Ducado de Baden, y logró reunir un grupo de alemanes católicos y los asentaron en el estado Aragua. Hoy en día este poblado aún existe y se conoce como la Colonia Tovar. En 1881, el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco envía una carta a Perú, denunciando las agresiones de Chile a este país y dando ánimos a esta nación durante la Guerra del Pacífico. En 1895 ocurre en el estado Bolívar el incidente del Cuyuní, en donde fuerzas británicas que buscaban quitarle todavía más territorio a Venezuela fueron combatidos y expulsados por una guarnición venezolana en la zona. En 1934 son fabricados completamente en Venezuela bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez los Tortugones, que fueron uno de los primeros carros blindados en toda Latinoamérica. Un año después, en 1935, muere Juan Vicente Gómez, y el canciller alemán de aquella época, o sea, Adolf Hitler, envía una carta escrita por él mismo lamentando la pérdida y enviando sus condolencias al país. También, justo ese año, llega a Venezuela una misión militar alemana de la Kriegsmarine, enviada por el mismísimo Adolf Hitler, con el fin de hacer una ceremonia nacionalsocialista y honrar los restos de Simón Bolívar. En 1937, un aviador estadounidense llamado James Crawford Angell se encontraba sobrevolando la Guayana venezolana, cuando se estrelló, pero junto con su tripulación logró sobrevivir. Días después de recorrer por auxilio, por error descubrió la catarata de agua más alta del mundo, quien hoy en día lleva su nombre, el Salto Ángel. También en 1937, llegan a Venezuela los barcos Caribia y Königstein, que eran barcos alemanes con muchos refugiados judíos, que venían huyendo de la dictadura nacionalsocialista alemana. En 1942, es torpedeado y hundido el buque petrolero Monagas por un submarino de la Alemania nazi. Esto significó el primer ataque alemán en el hemisferio occidental y la entrada parcial de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Venezuela y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, y marineros de la Armada venezolana realizaron un desfile militar en la ciudad de Galveston, en el estado de Texas. En 1953 fue puesto en servicio el ARB Nueva Esparta, que fue el barco de guerra más grande y poderoso de toda la historia de Venezuela. En 1954, el venezolano Luis Caballero Mejías crea la patente 5176, llamada la harina de maíz precocida.
y 6 años después empezó a ser producida en masa como la harina pan, que es un popular ingrediente muy utilizado en Venezuela, Colombia, las Islas Canarias y el sudeste de los Estados Unidos. En 1956, Venezuela comenzó a construir el reactor nuclear RB-1, que fue el primer reactor nuclear de toda Latinoamérica. En 1960, el presidente venezolano Rómulo Betancourt sufrió un intento de asesinato por parte del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Esto causó una movilización general de las Fuerzas Armadas venezolanas y la organización de una invasión venezolana a la República Dominicana, pero un año después los dominicanos se adelantaron y mataron a Trujillo. En 1964, el presidente, general y veterano francés de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, hizo una visita oficial a Venezuela donde paseó por las calles del país saludando a la población venezolana. En 1967, un grupo de guerrilleros cubanos y venezolanos comunistas llegaron desde Cuba hacia la playa de Machurucuto, con el fin de organizar guerrillas en el país, derrocar al gobierno y establecer un estado socialista en Venezuela. Horas después, el ejército venezolano llegó a la zona y los combatieron, arrestando y matando a la mayoría. En 1969, la BBC produjo una serie llamada Civilization, dirigida por el historiador británico Kenneth Clark, en donde se hablaba de la civilización occidental. En dicho programa, el británico excluyó a España y a la cultura hispánica, argumentando que fue irrelevante para la civilización occidental. Ante esto, un intelectual hispano enfureció y como respuesta, escribió un libro exponiendo los argumentos de por qué España y la hispanidad fueron una parte clave para la civilización occidental. Este intelectual fue el venezolano Arturo Uslar Pietri. En 1970, el científico venezolano Humberto Fernández Morán es contratado por la NASA para trabajar en el programa Apolo, en plena carrera espacial. En 1981, una venezolana emigra hacia los Estados Unidos con el sueño de convertirse en una diseñadora de moda, cosa que logró, y no cualquier diseñadora de moda, sino una de las más exitosas de todo el mundo. Estamos hablando de Carolina Herrera. En 1982, nace en Caracas Andrés Moreno, quien es un exitoso empresario venezolano y uno de los mayores exponentes del emprendimiento a nivel mundial. En 1987, ocurrió la crisis de la corbeta Caldas, donde un barco de guerra colombiano entró en aguas venezolanas, causando una tensión militar entre ambos países. Luego de días de reclamación, finalmente el barco se retiró. En 1989, las Naciones Unidas crearon un batallón de cascos azules integrado únicamente por soldados venezolanos, llamada la Unidad Especial de Seguridad Venezuela. Estos soldados participaron en misiones de la paz en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Yugoslavia y finalmente Irak, hasta que finalmente en 2003 esta unidad fue oficialmente disuelta. En 1992, en Perú ocurre un autogolpe de Estado, y Venezuela en ese tiempo con Carlos Andrés Pérez al mando, rompe relaciones con este país y le ofrece asilo político a varios perseguidos peruanos. En 1997 fue condenado a cadena perpetua el terrorista Ilich Ramírez, quien es un venezolano que fue miembro del grupo armado comunista Frente Popular para la Liberación de Palestina y por muchos años fue uno de los hombres más buscados a nivel internacional. En el año 2004, Venezuela recibió formalmente la responsabilidad de ser el anfitrión para la Copa América 2007. Venezuela es el único país latinoamericano que después de la Guerra de la Independencia no se ha peleado en ninguna guerra directa con alguno de sus vecinos. ¿Qué tal te han parecido estas curiosidades sobre este país? ¿Conoces alguna otra curiosidad poco conocida pero interesante que no mencioné en el video sobre la historia de Venezuela? Si es así, te agradecería mucho que me lo dejaras en los comentarios para que todos podamos aprender más. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.